Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer al Tribunal Constitucional por la cálida bienvenida que nos ha dado y a su vez felicitarlo por la buena organización de este Congreso. Bueno, el tema que me ha tocado abordar no es para nada sencillo. Los continuos cambios jurídicos y tecnológicos que operan en la sociedad conllevan a que se plantee en la órbita jurisdiccional si determinados derechos originados como consecuencia de los mismos gozan o no de protección constitucional. Eso es así por cuanto el catálogo de derechos constitucionalmente protegidos no es concebido como una lista cerrada. En efecto, dicho catálogo no solo puede, sino que debe ser ampliado por vía interpretativa para la protección de los derechos fundamentales del individuo. Debemos tener presente que en el derecho constitucional la actividad del intérprete juega un rol crucial, ya que los textos de la Constitución se refieren en términos genéricos y condicionados al contexto histórico en el que fueron aprobados. Y sin una labor interpretativa de carácter extensivo, muchas de las situaciones en tanto derechos fundamentales quedarían sin protección. Los derechos fundamentales constituyen, pues, categorías abiertas y permeables a la existencia de nuevos valores y derechos. Esto significa que deben evolucionar acompasando las nuevas realidades económicas, sociales, políticas, culturales y tecnológicas de los pueblos. No debemos perder de vista que el constitucionalismo contemporáneo se caracteriza por una dimensión ética sustancial, rica, articulada, heterogénea, de derechos, principios y valores. Y los derechos fundamentales son una construcción compleja que tiende a generar ulteriores funcionalidades en protección del interés de parte. La interpretación constitucional asume, pues, en estos casos, no solo una centralidad, que no se da en otras disciplinas, sino que también una característica instintivamente creativa, sustancial e inevitable. Otro aspecto importante a destacar es que el modelo de constitucionalismo de derecho es un modelo supranacional, transnacional y global, donde a veces de la copiosa producción de pactos y convenciones nacionales y regionales se regulan por derechos fundamentales, constituyen el centro de la problemática del derecho internacional y que integra. Y en esa labor, el Poder Judicial asume un rol central y activo en la protección de los derechos fundamentales, en general la adecuación del ordenamiento jurídico a los principios constitucionales. Ello por cuanto una norma, para ser considerada como atributiva de derechos, debe ser interpretada. El del Poder Judicial no es más concebido como un neutral y fiel aplicador de la ley, sino más bien como un guardián de la Constitución y de los derechos fundamentales que se involucran en la esfera de su actuación sobre el ordenamiento en el que le toca actuar, buscando siempre la posibilidad de individualizar por vía interpretativa nuevos derechos que protejan a los individuos. No debemos perder de vista que el Poder Judicial, en tanto garante de los derechos de sus ciudadanos, debe tener como eje central de su accionar el individuo, en especial la salvaguarda de sus derechos fundamentales. La fidelidad del juez a la ley se encuentra sujeta a la condición de que el legislador, a su vez, sea respetuoso de la Constitución, y si ese respeto no acontece, debe aplicar esta última. Lo que el Poder Judicial debe asegurar es la mayor amplia tutela de posibles derechos individuales, y el catálogo de derechos debe ser amplio, susceptible de utilidades y ampliaciones por vía de integración supranacional. Debemos tener presente que el constitucionalismo contemporáneo acentúa la voluntad política constituyente que establece preceptos que no solo aseguran y garantizan la protección de derechos fundamentales, sino también preceptos que obligan a los órganos y a los poderes públicos a promover los derechos fundamentales. En este orden, cabe recalcar que las constituciones en general, como la de mi país, contienen una cláusula en blanco que puede ser interpretada en el sentido de autorizar las individualizaciones de nuevos derechos no expresamente comprendidos en el catálogo constitucional, más congruentemente con el respeto a los valores fundamentales del ordenamiento. Ahora bien, más allá de aquellos derechos que son considerados como fundamentales, desde el punto de vista formal, al ser atribuidos por una norma superior por su estructura, cabe preguntarnos qué parámetros debemos tener en consideración para saber si, como consecuencia de hechos no previstos expresamente, nos hallamos o no ante derecho fundamental susceptible de protección. El primer aspecto que hay que tener presente es que no es necesario que un derecho esté configurado expresamente en la Constitución para ser un derecho humano esencial o fundamental. La interpretación integradora de derechos permite desentrañar el contenido de carencias normativas, acudiendo a los valores, a los principios y a la razón histórica de la Constitución y a su sistema de derechos. En efecto, las constituciones en general reconocen derechos anteriores y persistentes a la existencia de una norma jurídica.
ya que los derechos son inherentes a la naturaleza humana y a la dignidad de la persona humana. Asimismo, los derechos pueden no coincidir necesariamente y literalmente con el elenco que surge del texto constitucional, ya que pueden emerger de una fuente diversa como los tratados internacionales. Es importante recalcar que la expresión de derechos humanos reenvía la idea de que son derechos que pertenecen al ser humano por su condición de tal, independientemente de cualquier circunstancia y reconocimiento, y por consiguiente debemos analizar expresamente si el derecho sometido a nuestra jurisdicción encuadra dentro de tal hipótesis. El constitucionalismo moderno debe tender a que exista una expansión de los derechos constitucionalmente protegidos y que los mismos converjan en una óptima convivencia e integración para una completa protección de la dignidad humana. Por tanto, afecta una aplicación en todo caso de una ley fundamental, es necesario pensar la incorporación de la ley a un principio o conjunto de reglas incluso menos indeterminado y genérico que el de partido. De ahí surge inmediatamente otra pregunta crucial. ¿Quién tiene la competencia para llevar a cabo estas operaciones tecnológicas? ¿Quién debe identificar los promedios de implementación? En primer lugar, parece evidente que la concreción y la identificación detallada de la disciplina es tarea primordial del legislador. Sobre todo si una disciplina se considera perfectamente relacionada con el uso de los recursos públicos. La cultura jurídica del constitucionalismo moderno, sin embargo, no se conforma con esto, debido a que la supremacía axiológica de la Constitución y su naturaleza de fuente de derecho a todos los efectos. En este contexto cultural, el interpósito legisladores no es considerado necesariamente insuficiente realmente respecto a la individualización de la disciplina de los derechos fundamentales. No es necesario, pues, considerar del todo legítimo que la actividad de concreción de derechos fundamentales se realice en sede interpretativa cada vez que falte una precisa disciplina legislativa. La Constitución es fuente de derecho a todos los efectos directamente aplicables en los tribunales y negar la posibilidad de un derecho en ausencia de la ley, los derechos serán confirmados por los tribunales y significaría permitir que la normatividad de la Constitución sea neutralizada por la mera inacción del legislador. Por consiguiente, en el caso de que surjan explícitamente los derechos, no existiría ningún tipo de inconveniente. El problema se plantea en el caso de que el derecho no surja consagrado en la norma en forma expresa, lo que conlleva determinar si está en forma implícita consagrado. Para esa, una posibilidad de interpretación sería, si nos llamamos, es partir del contenido del derecho, considerando como fundamental aquellos derechos cuyo contenido o fundamento axiológico encuadra dentro de los parámetros del reseño. Una segunda posibilidad de definición consiste en argumentar la existencia por analogía a partir de algún derecho ya existente y por vía del poder individualizar ulteriores derechos. Otra posibilidad consiste en el proceder de un derecho de partida expresamente formulado y partiendo de un material normativo individualizar un derecho fundamental. Ahora bien, la proclamación de un derecho no va a equivaler a su realización y menos a su garantía. Y en esto las Cortes Constitucionales juegan un papel clave, ya que ante el reconocimiento de un derecho fundamental como tal, este debe ser asegurado mediante la tutela judicial necesaria. En este orden, la mayor dificultad que debemos enfrentar es hallar un punto de equilibrio entre la interpretación de la situación subjetiva y sus límites, y sobre todo los derechos en juego en determinados hechos. Y uno de los avances en los que más se registra mayor desafío para la creación y protección de derechos individuales es el tecnológico, ya que las innovaciones tecnológicas determinan la necesidad de protección de los derechos humanos en el orden individual y colectivo frente al Estado y a los privados. Ello es así por cuando, si bien se desarrollan nuevos espacios para ejercer determinados derechos humanos, como ser la libertad de expresión, el acceso a la información, entre otros, la creación de nuevos derechos como el derecho a la alfabetización digital para poder ejercer esos derechos, hay otros que han incidido negativamente en el derecho a la privacidad y a la discriminación. En efecto, el surgimiento constante de nueva tecnología tiene que como contracara que se vean afectados tales derechos como la privacidad. La compulación de nuevas tecnologías permite la circulación de millones de datos en cuestión de segundos, lo que conlleva la aparición de nuevas posibilidades de intromisión y control en la vida privada de los individuos. Exige la necesidad de reforzar los sistemas de protección y seguridad electrónica que permiten el pleno y libre ejercicio de los derechos que protegen constitucionalmente la esfera privada de las personas, en especial los relativos a la intimidad, la inviolabilidad del domicilio y el secreto de las comunicaciones. Ello implica que el legislador habrá de buscar un adecuado equilibrio entre la protección de tales derechos y otros derechos de interés no menos relevantes, como son los derechos a la comunicación libre, el interés creciente que tiene la sociedad
y también el legítimo interés en garantizar la aplicación de la ley. Una protección especial requiere la intimidad, que se ve amenazada por el aumento potencial de las nuevas tecnologías, capaces de conseguir, incluso más allá de las fronteras nacionales, información detallada de fuentes diversas y de manipular dicha información. Y la seguridad legal, la falta de confianza por parte de los consumidores, socavará sin duda el rápido desarrollo. Pero no solo el legislador debe operar exclusivamente en ese campo, sino que el Poder Judicial, como tal, tiene una amplia labor en los casos sometidos a consideración al tener que determinar si un determinado derecho debe o no ser protegido por su ley. Otro importante problema es evitar la exclusión social mediante la falta de acceso a nuevas tecnologías de determinados grupos. Eso plantea la necesidad de establecer salvaguardas jurídicas y garantizar la cohesión de la nueva sociedad. Deberá garantizarse entonces un acceso equitativo a la infraestructura, a la prestación de servicios. La libertad informática en estos tiempos adquiere la categoría de nuevo derecho fundamental, que tiene como propósito garantizar la facultad de los individuos para conocer y acceder a las informaciones que les conciernen, archivados en sus bancos de datos, controlar su calidad y lo que implica aumentar la posibilidad de autonomización informativa de corregir o cancelar datos indebidamente procesados y disponer su transmisión. El control de la información personal está relacionado con el concepto de autonomía individual para decidir cuándo y qué información referida a la persona puede ser objeto de proceso. La expansión del concepto de ciudadanía digital implica no solo el libre acceso y uso de la información, sino también la interacción simple y compleja con las administraciones públicas. Es por ello que la lucha contra la exclusión digital debe ocupar un lugar esencial mediante no solo la educación, sino también propugnando el acceso a medios tecnológicos. Y esto es uno de los mayores escenarios donde se plantea la colisión de derechos en el campo de la inteligencia artificial. En este orden podemos definir la inteligencia artificial como aquella disciplina que se ocupa del desarrollo de sistemas de software que, dado un objetivo complejo, son capaces de actuar en la dimensión física o virtual para percibir el entorno que nos rodea, para adquirir e interpretar datos, razonar sobre los conocimientos adquiridos y formular decisiones con base a evidencias reunidas con las mayores acciones a realizar para lograr el objetivo fijado. Como se puede apreciar, la inteligencia artificial, si bien trae muchos beneficios, conlleva que se puedan afectar derechos fundamentales, tales como reforzar y reproducir los prejuicios ya existentes, vulnerar los derechos ciudadanos en procesos justos. Ejemplos de estos últimos son los programas de predicción de actividades directivas en los cuales puede llegar a un alto grado de discriminación racial que lleva a acentuar más los perfiles discriminatorios. En efecto, la capacidad de las máquinas para simular, entender, aprender a razonar y actuar para resolver situaciones específicas e interactuar con personas puede originar conflictos antes mencionados y debido a las máquinas sean programadas por los seres humanos, la selección de los datos es la que va a tener mucha. Luego se me está acabando el tiempo, voy a ir directo al resumen. En suma, los constantes avances tecnológicos en las diferentes áreas, informática, salud, etcétera, traen aparejado la satisfacción de nuevas necesidades y requerimientos por parte de los usuarios de los sistemas. Y en este orden, la labor del Poder Judicial es esencial a fin de determinar en qué casos esta demanda encuadra dentro de la categoría de derecho fundamental y en cuáles no. Y en su caso impulsar, mediante el reconocimiento, la existencia y el límite de los posibles derechos impuestos. Esta labor se ve dificultada cuando nos enfrentamos a la realidad digital continuamente cambiante. La dificultad mayor consiste en idealizar un punto de equilibrio entre la interpretación de la situación subjetiva y sus respectivos límites. La calidad de intérprete final de la Constitución impone a la hora de decidir la existencia o no de una compatibilidad entre la norma legal y las reglas y principios constitucionales, un criterio de prudencia y mesura en las que debe someterse. Pero esta prudencia nunca puede llegar a limitar derechos fundamentales o a negar su existencia. Si el derecho, a través de la interpretación constitucional, no acompasa adecuadamente las transformaciones tecnológicas y jurídicas que acontecen en la sociedad, podremos llegar a cercenar derechos que gozan de protección constitucional. No debemos perder de vista que el Poder Judicial constituye el guardián de la Constitución y de derechos fundamentales que se involucran en la esfera de situación sobre el ordenamiento del que toca actuar, dando siempre la posibilidad de individualizar por vía interpretativa nuevos derechos que protejan a los individuos.
y en esa función debe tener como eje central el accionar del individuo, en especial para abordar sus derechos fundamentales. Cabe recordar que no es necesario que un derecho esté configurado expresamente en la Constitución formal para ser un derecho esencial, humano y fundamental, y recurrir a la interpretación integradora del sistema de derecho permitirá desentrañar el contenido y las carencias normativas a las que nos enfrentemos, acudiendo a los valores, principios y la razón histórica de la Constitución y su sistema de derechos. Los derechos pueden no coincidir necesariamente y literalmente con el elenco que surge del texto constitucional, ya que pueden emerger de una fuente diversa como son los tratados internacionales. Es importante recalcar que la expresión de derechos humanos refiere a la idea de que son derechos que pertenecen por su condición de tal independientemente de cualquier circunstancia y reconocimiento. Y por consiguiente, debemos analizar si el derecho sometido a nuestra jurisdicción encuadra dentro de tal hipótesis. El constitucionalismo moderno debe entender a que existe una expansión de los derechos constitucionalmente protegidos y que los mismos convergen en una óptima convivencia e integración de la completa de protección de la dignidad. Es por ello que el Poder Judicial tiene una labor esencial en el impulso y desarrollo de los derechos sometidos a su jurisdicción. Muchísimas gracias. Bien, damos las gracias al magistrado John Pérez Brignani, presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, quien nos ha hecho una magnífica ilustración acerca del impulso de los nuevos derechos fundamentales y sobre la responsabilidad de los tribunales de justicia de asegurar su protección. A continuación, corresponde el turno al magistrado Antonio Narváez Rodríguez, juez del Tribunal Constitucional del Reino de España, quien nos abordará el tema Constitución y Derechos Electorales. Cabe resaltar que en el programa que todos disponemos se deslizó un error poniendo esta conferencia a cargo del magistrado Pedro González Trevijano. Sin embargo, como hemos anunciado, es al magistrado Antonio Narváez Rodríguez a quien siempre ha correspondido agotar este tema, con las disculpas correspondientes al magistrado por este desliz que es propio de estas situaciones. Recordamos al magistrado Narváez que dispone de 15 minutos para su exposición que puede iniciar en este momento. Adelante. Bueno, buenos días. Voy a hacer una cosa intermedia, que es quedarme desde aquí, pero con el micrófono, ¿eh? Entonces, ante todo, perdonen la voz, pero el dancing de ayer, la verdad es que me afectó bastante. Bueno, buenos días, bon día a meus colegas portugueses y brasileiros, buongiorno, y bon día también al presidente del Tribunal Constitucional de Andorra. Yo soy español y mi lengua materna es el español, pero mi lengua paterna es el portugués, porque mi padre nació en Portugal. Por tanto, en ese aspecto, pues uno los dos grandes estados de la península ibérica, ¿no? Bien, quisiera comenzar agradeciendo al secretario pro tempore, el presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, el doctor Reis, pues digamos la excelencia en la organización y en la logística de este evento. Y al mismo tiempo, obviamente yo no soy Pedro González Trevijano, aunque he de reconocerles que nacimos en el mismo año, aunque soy 18 días mayor que él, con lo cual tengo más experiencia que él. Y por tanto, en principio la experiencia ya saben que es un valor. Bien, yo no voy a consumir los 15 minutos, porque yo creo que digamos, las intervenciones han sido muy densas y yo creo que a esta hora, a estas alturas ya de estas jornadas, pues evidentemente hay muchos temas que se han debatido y por tanto se ha analizado en profundidad muchos aspectos. Yo, como despedida, digamos como inauguración y despedida al mismo tiempo, porque es un inmenso privilegio el estar por primera vez aquí, pero al mismo tiempo va a ser mi última intervención como magistrado, porque estoy saliente en breves fechas, igual que el magistrado González Trevijano.
Entonces, como digo, es un inmenso privilegio estar aquí y para ello nada mejor que hablarles de un tema que en un Estado de derecho, en un Estado social y democrático de derecho, como somos todos los países que estamos aquí, pues evidentemente hablar de la Constitución y los derechos electorales yo creo que es uno de los temas trascendentes, de los temas básicos, esenciales en cualquier tema de derecho constitucional que podamos tratar, ¿no? Por tanto, al hablar de los derechos electorales, yo siempre he tenido una especial fijación por el tema de las garantías del procedimiento electoral y de las garantías del proceso electoral y del acto en sí de la votación. Evidentemente se puede hablar y se podría hacer un seminario completo sobre el ámbito de los procesos electorales y de las elecciones, pero yo me voy a centrar tan solo en 3 aspectos que creo que son muy importantes, que son el tema de la campaña electoral, el tema de la neutralidad de los poderes públicos durante la vigencia de la campaña electoral y en algunos países, no en todos, pero en España sí existe, el denominado día de reflexión, es decir, la víspera del proceso electoral en el que cesa la campaña electoral y se conceden 24 horas al ciudadano de a pie para que reflexione acerca de lo que vaya a votar. Esos son los únicos 3 temas que yo voy a tocar sobre este aspecto de los derechos electorales. Tendrán la ponencia por escrito, digamos, más desarrollada, pero me voy a centrar exclusivamente en esos temas. Primer tema, campaña electoral. Miren ustedes, la campaña electoral en un régimen democrático implica fundamentalmente una manifestación, una expresión de un principio que es el principio de igualdad de oportunidades. Es decir, la posibilidad de acceder a los medios de comunicación, sobre todo públicos, por parte de todas las candidaturas que concurren. Este punto de salida inicial en el principio de igualdad de oportunidades creo que es uno de los basamentos claros de un sistema democrático de derecho. Esto implica, lógicamente, una serie de vertientes que en la práctica se traducen en la posibilidad del acceso, por ejemplo, a los debates electorales en los medios de comunicación, la posibilidad de de utilización de espacios electorales de cara a publicitar la propaganda y el mensaje político que cada uno de las candidaturas pueda ofrecer, e incluso la imagen pública de los candidatos y la promoción pública de los candidatos. El principio de igualdad de oportunidades se traduce en la necesidad de que los poderes públicos, particularmente la administración electoral, y yo en mi época de joven y de maduro cooperante, cuando he estado en Latinoamérica, por ejemplo, pues he tenido alguna intervención con el Tribunal Electoral, por ejemplo, de Panamá, que tuve el privilegio de estar en alguna ocasión allí colaborando con la Fiscalía Electoral y con el Tribunal Electoral de Panamá, pues la Administración Electoral por un lado y la jurisdicción por otro deben velar, evidentemente, por el tema del principio de igualdad de oportunidades en el ámbito de la comunicación de los mensajes políticos que se puedan lanzar. En mi país, por ejemplo, la experiencia lo que demuestra es que el acceso a los debates electorales, sobre todo en los medios de comunicación, el criterio que se suele utilizar no es un criterio, sí, hay otros criterios a lo mejor igual de razonables o igual de objetivos, como es el hecho de otorgar espacios electorales en proporción al grado de representatividad que hubieran tenido con anterioridad las distintas candidaturas en anteriores procesos electorales. Esto ha sido objeto de una gran polémica, tanto en mi país como en otros países también europeos. Tengo sobre todo la experiencia más cercana, que es la experiencia europea,
en la que uno de los problemas importantes y gravísimos que se plantean a veces, porque evidentemente está en juego el derecho de representación política, el derecho de participación política de los susceptibles de elección, pero también de los propios electores, es que queden excluidos de los debates electorales algunas de las candidaturas que, digamos, en las encuestas, aunque no hayan tenido representación en anteriores parlamentos o en anteriores legislaturas, sin embargo, las encuestas le den un índice, un porcentaje de voto bastante alto. Esto se ha dado, la experiencia se ha dado en mi país, básicamente, sobre todo a partir del año 2015, en el que, como consecuencia de la crisis económica que también afectó a España a raíz del famoso proceso de Lehman Brothers, etcétera, etcétera, pues surgieron una serie de movimientos populistas, digamos, en la órbita de la izquierda y en la órbita de la derecha, que al no haber tenido anteriormente representatividad institucional en los parlamentos, tanto en los dos parlamentos, en las Cortes Generales estatales y en los parlamentos autonómicos, reclamaban su presencia en los medios de comunicación, alegando precisamente este principio de igualdad de oportunidades, teniendo en cuenta sobre todo los índices de las encuestas, que ya saben ustedes que las encuestas pues son una de las manifestaciones, entre comillas, de las mentiras, pero es cierto que de alguna manera los sondeos electorales lo que reflejan es el estado, digamos, de opinión en un momento determinado. Pero esas encuestas reflejaban una tendencia, digamos, al alza de ese tipo de formaciones políticas y ellos reclamaban el principio de igualdad de oportunidades. El criterio que se adoptó finalmente, al menos internamente en España, fue que en esos casos quedaban excluidos de la participación en esos debates públicos, precisamente por el hecho de no haber tenido anteriormente participación. Bien, es un tema que yo lo dejo caer aquí para después, si quieren ustedes el debate, profundizar un poco más, pero es un tema creo que importante. Segundo tema importante, el principio de neutralidad de los poderes públicos durante el desarrollo de una campaña electoral. De esto tenemos algunas experiencias en mi país que yo les voy a esbozar a ustedes y sin perjuicio de que pudieran desarrollarse en el debate posterior, si es que lo hay, pues sobre este tema. Bien, el principio de neutralidad de los poderes públicos quiere decir que aquellas formaciones políticas que ostentan cargos institucionales y sus dirigentes no pueden, digamos, prevalerse o aprovechar el cargo institucional que tienen para lanzar mensajes políticos de propaganda electoral durante la campaña electoral. Y les voy a poner 3 ejemplos de lo que ocurrió en España. 2 en el ámbito del derecho administrativo sancionador y un tercero en un doble ámbito, en el derecho administrativo sancionador y en el derecho penal. Los 2 primeros afectaron al que estaba de presidente del Gobierno en funciones. Estamos hablando del presidente del Gobierno en funciones, en el año 2019. Campaña electoral del año 2019 a elecciones generales al Parlamento Nacional. Y en ese caso se trató simplemente de una entrevista que desde el Palacio Presidencial hizo el presidente del Gobierno en funciones, es decir, durante la campaña electoral. Ya saben que en España, en cuanto finaliza la legislatura, el Gobierno pasa a estar en Gobierno en funciones hasta que, después de haberse celebrado elecciones, hay un nuevo proceso de elección de presidente con cargo al Congreso de los Diputados, que es la Cámara Baja, y a partir de ahí empieza, digamos, el nuevo Gobierno. Pero mientras tanto está el Gobierno en funciones. Bien, pues el presidente del Gobierno en funciones dio una entrevista a un medio de televisión privado, haciéndolo en el Palacio Presidencial y colgando su entrevista, en la que lanzaba lógicamente determinados mensajes, digamos, colgando su entrevista en la página web digamos, de la sede institucional. Bien, la Junta Electoral Central sancionó al presidente del Gobierno en funciones con una multa por entender que había una infracción administrativa a la ley electoral y posteriormente esa sanción fue confirmada
en la vía jurisdiccional por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Este asunto no llegó al Tribunal Constitucional. Segundo supuesto, comparecencia de la ministra portavoz en funciones, también durante esa misma campaña electoral, anunciando un descenso en el nivel de paro, de parados que había laborales en nuestro país en aquel momento. Y ella consignó en su exposición un mensaje en el que decía, bueno, el Gobierno sigue trabajando para que vayamos descendiendo, y este es el mensaje que lanzamos, que el Gobierno sigue trabajando para que vayamos descendiendo el nivel de paro. Bueno, la Junta Electoral Central entendió que, aprovechándose de una posición institucional como era la de portavoz del Gobierno en funciones, no podían lanzarse mensajes de carácter político. Y, en consecuencia, le impuso una sanción también económica, administrativa, la Junta Electoral Central, confirmada por la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo. Tercer supuesto, más grave. Estamos hablando de un presidente de una comunidad autónoma que, durante una campaña electoral a elecciones presidenciales no autonómicas, y este es un tema, digamos, de relevancia, permitió que en las sedes institucionales de su gobierno, es decir, en todas las consejerías y en el propio palacio, digamos, presidencial, se colocaran una serie de pasquines, una serie de lazos y alguna que otra pancarta en la que de alguna manera se reflejaba el pensamiento ideológico de unas determinadas opciones políticas de carácter independentista. La Junta Electoral Central ordenó que, en base precisamente al principio de neutralidad de los poderes públicos, retirara esos pasquines, esos lazos, esas pancartas en un plazo de 48 horas. Transcurren las 48 horas, piden una aclaración, se les dice que la aclaración está muy clara, es decir, que hay que quitarlo, y se le da un último plazo de 24 horas. En ese caso, no lo retiraron y la Junta Electoral Central impone una sanción económica al presidente, pero al mismo tiempo, con toda la documentación, se la remite a la Fiscalía del Tribunal Territorial correspondiente y la Fiscalía presenta una querella contra el presidente de esa comunidad autónoma. La querella se traduce en un proceso penal con sentencia condenatoria confirmada por el Tribunal Supremo y también confirmada recientemente, tienen ustedes la sentencia en la exposición, la sentencia 25 del año 2022, es decir, de este año, del mes de febrero, en la que el Tribunal Constitucional confirma el pronunciamiento. El pronunciamiento penal. Aquí lo que interesa fundamentalmente es el tema, digamos, de neutralidad que tenía que haber asumido esta persona que ostentaba un cargo institucional, pero que al mismo tiempo pues, trataba de mantener el planteamiento, digamos, político, independentista, pero político, a favor de la formación política que él representaba. Bien, tercera cuestión, la denominada jornada de reflexión. En el sistema electoral español, la ley de 1985, ley orgánica de 1985, se contempla un supuesto que es que el día inmediatamente anterior al acto de votación haya un periodo de reflexión. Es decir, el ciudadano tiene que permanecer totalmente al margen de cualesquiera informaciones, de cualesquiera actos de alguna manera de incentivación, no solo ya del voto en general, sino del voto en favor de determinadas formaciones políticas. Bien, tienen también ustedes en la ponencia una sentencia, que es la sentencia 14 del año 2021 del Tribunal Constitucional, que aunque no plantea el problema desde la perspectiva del ámbito del amparo,
sino que la plantea desde la perspectiva de inconstitucionalidad del precepto que ampara, digamos, la sanción que se le impuso a esta determinada persona, pero sí es importante, digamos, la posición que se mantiene por parte del Tribunal Constitucional en este punto. Bien, el supuesto de hecho era muy sencillo. Una entrevista hecha por el director de un periódico de gran tirada nacional en España, no voy a decir el periódico por no hacer publicidad, pero se trataba de uno de los periódicos de los 4 grandes diarios que hay en España. Bien. El director entrevista a la cabeza de lista de una formación, estamos hablando de elecciones autonómicas en Cataluña, a la cabeza de lista de, digamos, una determinada formación política. Y le hace una serie de entrevistas. El día de la jornada de reflexión es cuando se publica esa entrevista, es decir, el día previo al acto de la votación, en la que se le hacen una serie de preguntas a esta persona y lo que responde esta persona, lógicamente, digamos, como decimos en España, arrima el ascua a su sardina. Es decir, lo que hace es dar una serie de mensajes de tipo político significativamente vinculados a la formación política y el ideario político que ellos defendían en su campaña electoral. Bien, en este caso, el director del medio informativo fue sancionado económicamente en base a un artículo que es el que se sometió a cuestionamiento del tribunal. Si quieren, en el debate me lo preguntan y yo les detallo más el tema, pero lo importante es destacar que aquí se dilucidaban, digamos, una confrontación de 2 derechos fundamentales. Por un lado, o mejor dicho, de un derecho fundamental y de un interés general. El derecho fundamental sería el derecho de ámbito colectivo que reconocen todas las constituciones de sus respectivos países, que es el derecho a la libertad de información, es decir, a la generación de un estado de opinión pública. ¿Por qué? Porque se entendía en principio que el hecho era noticiable, como era la publicación de una entrevista hecha a una cabecera, digamos, a la cabecera de lista, a la candidata que era cabecera de lista de una formación política que tenía bastantes posibilidades de salir en el proceso electoral. Por tanto, como saben ustedes, era un hecho noticiable la posibilidad de difundir ese tipo de iniciativas periodísticas. Libertad de información, por tanto, por un lado, unido también a la libertad de expresión, si añadimos el ideario del, digamos, del periódico, que de alguna manera mantenía alguna afinidad, sobre todo de defensa de la Constitución española, en un territorio en el que bueno, hay sentimientos independentistas, pero que en este caso, como digo, fundamentalmente lo que se invocaba era la libertad de información. Y por otro lado estaba el interés general. ¿Cuál era el interés general? Pues el interés establecido por el legislador orgánico en el sentido de que durante esa jornada de reflexión de alguna manera se permitiera al ciudadano no seguir siendo intoxicado con, entre comillas, intoxicado con los mensajes políticos, eslóganes, etcétera, de la formación política. Y se entendía que en este caso, en una ponderación, más que en una ponderación, en una limitación de este derecho fundamental, como era el derecho de información en aras de la preservación del interés general de la jornada de reflexión, había que aplicar con criterios de proporcionalidad, es decir, el principio de proporcionalidad que todos conocemos, de idoneidad, necesariedad y proporcionalidad en sentido estricto, y por tanto prevalecía el interés general. Bien. En este caso, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la constitucionalidad del precepto que servía de base a la imposición de la sanción, pero no entraba en el análisis concreto de si el director del periódico que había sido sancionado había visto vulnerado o no su derecho a la libertad de expresión, de información, porque era una cuestión que todavía estaba en la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Segundo supuesto de la jornada de reflexión. Este bastante más antiguo. El supuesto es lisa y llanamente
un sindicato que propone celebrar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y, por tanto, una manifestación el día 8 de marzo del año, en este caso, 2008. Casualmente, el día 9 de marzo, es decir, al día siguiente, se celebraba un proceso de elecciones generales y procesos de elecciones autonómicas. Entonces, la Junta Electoral Provincial de una ciudad andaluza muy próxima a mi ciudad natal, yo soy extremeño, pues en Sevilla, concretamente en Sevilla, la Junta Electoral Provincial prohibió la manifestación y, como alternativa, aplicando, según ellos, un criterio de proporcionalidad, como alternativa le dijo, bueno, pues celebren ustedes esta manifestación otro día. Pero claro, ya saben ustedes que cuando se ejercita un derecho colectivo de esta naturaleza, reunión, vertiente, manifestación, que no es más que una reunión transitada, pues en ese caso, en algunos supuestos, es importante el lugar donde se vaya a celebrar la manifestación. Si es ante una empresa, pues lógicamente el lugar es importante. Aquí fundamentalmente era la fecha, porque era el Día Internacional de la Mujer. Y se prohibió precisamente alegando el tema de la jornada de reflexión. Es decir, como era la víspera de una convocatoria electoral del día 9 de marzo, pues en ese caso se entendió que el día de la jornada de reflexión debía primar sobre aquel ejercicio colectivo de la libertad de manifestación. Bien, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que tiene toda su vigencia, aunque es antigua, que es la sentencia 96 del 2010. Ya saben que el Tribunal Constitucional Español numera las sentencias, el número y después el año. Bien, pues la pueden ustedes localizar fácilmente en la página web. Bien, ¿qué es lo que dijo el Tribunal Constitucional? Miren ustedes, no basta solo, porque estamos hablando de un derecho de ejercicio colectivo, como es el derecho de reunión o manifestación, que en la Constitución española viene reconocido en el artículo 21 de la Constitución. Este derecho de ejercicio colectivo solamente puede ser limitado o incluso impedido en su ejercicio, por tanto, prohibido, cuando concurran graves razones que afecten al orden público con posible daño de personas y de bienes. Por tanto, es un derecho que tiene prevalencia sobre el interés general. Salvo una excepción, y es que si usted, poder público, autoridad gobernativa, me demuestra que esa manifestación tiene por objeto incidir en el proceso electoral y proponer una determinada votación a favor de una determinada candidatura, en ese caso podríamos valorar en términos de proporcionalidad la posibilidad de que se pudiera prohibir o modificar esa determinada manifestación. Pero con la simple sospecha de que se pretende incidir en esto, pero sin haber aportado ningún otro elemento de convicción, en ese caso prevalece el ejercicio de la libertad. Miren, y lo que dice el Tribunal Constitucional le dice a la autoridad gobernativa es, miren ustedes, en principio el objeto de la celebración era el Día Internacional de la Mujer. En consecuencia, era una cuestión que coincidía en la fecha porque era el 8 de marzo, pero que en ningún caso coincidía con la finalidad de incidir en el proceso electoral. Bien, yo con esto termino. Espero que, si les sirve de alguna utilidad, pues mil agradecidos y como digo, ha sido un verdadero privilegio compartir con ustedes esta 14ª jornada o conferencia iberoamericana, que para mí como magistrado del Tribunal Constitucional será la última, porque pues en breves fechas saldré del tribunal y me reintegraré a mis funciones. Yo soy fiscal de carrera y en consecuencia pues ha sido un verdadero placer compartir con ustedes esta sesión. Muchas gracias. Bien. Agradecemos al magistrado Antonio Narváez del Tribunal Constitucional del Reino de España su ilustración acerca de los más relevantes derechos
electorales en el ámbito de un sistema democrático de derecho como es el español. A continuación vamos a escuchar la conferencia Jurisdicción Ordinaria y Jurisdicciones Especiales que estará a cargo del ministro César Diesel de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Como siempre recordamos al ponente que dispone de 15 minutos para su exposición. Gracias y adelante, distinguido ministro. Muy buen día a todos. Señor presidente del Tribunal Constitucional de Dominicana, muchas gracias por la invitación. Estimados ministros de tribunales constitucionales, Cortes Supremas, tengan todos muy buen día. El tema general, Constitución y Libertad. El tema específico que me fuera adjudicado es la jurisdicción ordinaria y jurisdicción especial. Al respecto, debo señalar que en el contenido axiológico de las respectivas constituciones de nuestros países resalta la libertad con la vida, la igualdad y la justicia como centro gravitacional de la actividad del constituyente. Es ella, la libertad, fundamento indispensable en toda ley suprema, en la que se considere la dignidad humana como causa original y teleológica del quehacer social y jurídico. De allí la íntima relación, la inseparable unión entre Constitución y libertad. La libertad, valor omnipresente en toda consideración constitucional, ya sea como guía o como objetivo, en la Constitución Nacional de la República del Paraguay se condensa en el precepto enunciado en su artículo 9 que reza: nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. Con ello en cuenta, como uno de los ejes y premisas de nuestra reflexión, podemos pasar a tocar el tema específico del que debo ocuparme en el día de hoy. Hablemos entonces de jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales. Jurisdicción, y solo para recordar, nos viene de la voz latina romana jurisdictio, jurisdictionis, decir el derecho. Y aunque varias son sus definiciones, dependiendo del enfoque desde el cual se la delimite, la que nos interesa hoy como operadores de justicia constitucional es la referida al poder de juzgar. Encuentro descriptiva y comprensiva y adecuada a la que fuera formulada por el eminente jurista doctor Fernando Flores García, quien afirmaba: la jurisdicción puede concebirse como una potestad de ver atribuida e impuesto a un órgano gubernamental para dirimir litigios de trascendencia jurídica, aplicando normas sustantivas e instrumentales por un oficio objetivamente competente y un agente imparcial. Es cierto que la definición conlleva cierto anclaje en el monismo jurídico, pero sobre eso volveremos un poco más adelante. La jurisdicción ordinaria, digamos caracterizándola brevemente, es la establecida en el régimen jurídico imperante, aplicable a todos los miembros de la comunidad poblacional del Estado. Es aquella privativa del Poder Judicial y que se ejerce de acuerdo a la Constitución y su régimen jurídico, consecuentemente desdoblándose por razones de división de trabajo en distintas materias, civil, comercial, laboral, etc. Así, en diversas denominaciones que no desnaturalizan la regularidad de sus componentes, lo que deriva en la aplicación general de su potestad al universo poblacional, como lo adelanté. La especial se distingue y separa de la ordinaria, siendo aquella la que ejerce su función en un determinado tipo de asunto y sobre determinado grupo de personas, siendo una de sus principales características su no integración en el Poder Judicial, la posesión de leyes de fondos propias y un sistema procesal adecuado a su materia. En este punto me tomo la licencia de rememorar 2 de las 14 conclusiones arribadas en ocasión de la 12ª Conferencia Iberoamericana de Justicia Constitucional realizada en la ciudad de Panamá en el año 2018, citadas en las publicaciones editadas por el Tribunal Constitucional de España. Me refiero a las conclusiones 4ª y 5ª. La 4ª declaraba que la misión fundamental de la jurisdicción es la defensa normativa de la Constitución y la tutela de los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos, obviamente, la libertad. La que ha complementado la 5ª conclusión al reconocer la desigualdad como obstáculo para el asentamiento del Estado constitucional democrático,
poniendo énfasis en que para lograr la igualdad se requiere la protección de ciertos grupos de personas que resultan vulnerables por ciertas circunstancias. Culminaba la quinta conclusión afirmando la conveniencia de que en los países que cuenten con jurisdicción constitucional especializada se definan y fijen criterios precisos de delimitación de sus respectivos ámbitos competenciales a fin de mejorar el correcto desempeño de sus atribuciones. Así, de la mano de las sustanciosas conclusiones arribadas en el reciente pasado por los distinguidos colegas, nos vamos aproximando a la cuestión central de este momento de la jornada. Me atrevo a citar conclusiones porque a pesar de haber sido elaboradas en torno a otro eje temático, ilustran de modo preclaro la relación entre libertad y jurisdicción. Rememorando los conceptos y las conclusiones precedentes, he de referirme a los tribunales especiales, volviendo para ello a la Constitución de la República del Paraguay, precisamente en el capítulo dedicado a la libertad, en el que se alude a los tribunales especiales, pero para excluirlos de la posibilidad de ejercer juzgamientos, ello en el marco de la garantía a tal derecho fundamental. En efecto, se lee en la parte pertinente el artículo 17 de los derechos procesales. En el proceso penal o en cualquier otro del cual pudiera derivarse pena o sanción, toda persona tiene derecho a, punto 3, que no se le condene sin juicio previo fundado en una ley anterior al hecho del proceso, ni que se le juzgue por tribunales especiales. Nuestra Constitución, vemos, excluye entonces a los tribunales especiales de la posibilidad del ejercicio de la facultad jurisdiccional en todo proceso penal o cualquier otro del cual pueda derivarse pena o sanción. Nótese que la prohibición implícita pero clara va asociada al principio de la ley previa con todas las repercusiones respectivas. Si bien la Constitución de la República del Paraguay no define ni caracteriza lo que serían los tribunales especiales, de lo precedente y de la doctrina mayoritaria puede afirmarse que los tribunales especiales que están vedados en el corpus constitucional paraguayo son los que se constituyen en modo ocasional y puntual para juzgar a una persona o grupo de personas por un hecho o conjunto de hechos específicos. Y al decir específicos no me refiero a una tipología, sino a hechos concretos ocurridos previamente a la conformación del tribunal. En nuestras constituciones, por ejemplo, en la de la Nación Argentina, la norma equivalente dice que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales o sacado de los jueces designados por la ley antes del hecho de la causa, mientras que otra expresa, nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallara establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. A su vez, la Constitución de la República del Perú, ocupándose de la función jurisdiccional en una redacción que estimo más apropiado, habla de órganos jurisdiccionales de excepción, enmarcando mejor lo que la Constitución de mi país llama tribunales especiales. El uso, tal vez no tan adecuado, del adjetivo especial para caracterizar a la que es excepcional puede inducir de inicio, generarnos resistencia por el sistema inmunológico de nuestro adoptado monismo jurídico. Pero jurisdicción especial no es lo mismo que jurisdicción excepcional. Varias constituciones de los países representados aquí, al adoptar el modo de control jurisdiccional del Tribunal Constitucional, tienen, en mi opinión, una jurisdicción especial en lo que, por la vía del control constitucional, ejercen resguardo de, entre otros, el valor libertad. En mi país, sin embargo, el control constitucional lo ejerce la Corte Suprema de Justicia, que es componente del Poder Judicial como su máxima instancia. Nuestra Corte, si bien es única y de 9 miembros, tiene diferentes salas, siendo una de ellas la constitucional, la que por asignación de la propia Constitución tiene la competencia exclusiva, y paso a citar textualmente, conocer y resolver sobre la inconstitucionalidad de las leyes y de otros instrumentos normativos, declarando la inaplicabilidad de las disposiciones contrarias a esta Constitución en cada caso concreto y en fallo que solo tendrá efecto con relación a este caso, y decidir sobre la inconstitucionalidad de las sentencias definitivas o interlocutorias, declarando la nulidad de las que resulten contrarias a esta Constitución. Así, en el texto normativo del Paraguay, la función jurisdiccional especial en materia constitucional queda incorporada a la jurisdicción ordinaria y ejercida por el Poder Judicial a través de la Corte Suprema de Justicia en su sala constitucional, como se tiene dicho. Esta función jurisdiccional especial constitucional se halla concentrada en la sala constitucional de la que soy miembro natural,
pues estándole a ella asignada, no es posible, sin subvertir el orden de gobierno y de ejercicio del poder público, realizar el test de constitucionalidad de una norma por algún otro organismo o magistratura. Como lo indica el artículo 260 de nuestra Constitución Nacional, el control de constitucionalidad puede ser provocado por las partes, ya sea por la vía de la acción de inconstitucionalidad o bien por la vía de excepción. La acción se dirige a la impugnación del acto normativo cuando su aplicación directa por el órgano ejecutivo causa la lesión o el agravio constitucional, en tanto que la excepción es un medio de defensa que puede ejercerse en el contexto de un proceso judicial en cualquiera de los diferentes fueros especializados, buscando la declaración de inconstitucionalidad cuando se esgrima como base de la pretensión una norma que se considere contraria a la Constitución. La acción, que además puede dirigirse en contra de resoluciones judiciales, se sustancia enteramente en sede de la Sala Constitucional de la Corte, desde su inicio hasta su resolución final, a diferencia de la excepción que se sustancia ante el órgano que se haya entendiendo en el proceso, dentro del cual se pretende una decisión en base a la norma impugnada, siendo resuelta esta en sede de la Sala Constitucional de la Corte. Tanto la acción que compete al particular agraviado como la excepción requieren la existencia de un agravio actual en quien pretenda instarla. Vale decir, no resulta admisible la pretensión de una declaración de inconstitucionalidad en abstracto, lo que es consustancial al sistema de control adoptado por el constituyente y desarrollado por el legislador, en el que el resultado del control con la declaración de inconstitucionalidad es caso de contradicción a la Constitución, no deriva en la privación de eficacia total o nulidad de la ley o instrumento, dándole un efecto erga omnes, sino que se limita a la inaplicabilidad al caso específico, siendo su efecto inter partes. El legislador previó además otro medio de control, la llamada, por uso, consulta constitucional, establecida en el Código Procesal Civil, que al enumerar las facultades condenatorias e instructorias de los jueces contempla la facultad de remitir, aún sin petición de parte, las actuaciones de la causa a la Corte Suprema de Justicia para que ella se pronuncie sobre la constitucionalidad de la ley aplicable al caso, cuando el juzgador de grado tenga fundadas razones para entender que a su criterio dicha norma transgrede o contraviene a la Constitución. Esta vía de control recae también en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que la decide. El control así es concentrado. Y está concentrado en la Corte Suprema de Justicia, que, como indicamos, es el órgano máximo y último de la jurisdicción ordinaria, residiendo en ella lo que algunos doctrinarios denominan la última palabra constitucional. Esta postura es consecuencia ineludible del mandato del texto constitucional, en especial de los artículos 259 y 260 de la Constitución de la República del Paraguay, que expresamente otorgan la tal competencia al máximo órgano. El régimen constitucional de mi nación, empero, contempla una suerte de jurisdicción especial que en cierto modo llega a exceder lo ordinario. Ella está constituida por la justicia electoral. Instituida por la Constitución, nuestro máximo ordenamiento jurídico le atribuye competencias específicas vedadas al Poder Jurisdiccional común, ejercido por el Poder Judicial. Así, en tal sentido, el Poder Constituyente promulgó, artículo 273 de la competencia: la convocatoria, el juzgamiento, la organización, la dirección, la supervisión y la vigilancia de los actos y de las cuestiones derivadas de las elecciones generales, departamentales y municipales, así como de los derechos y los títulos de quienes resulten elegidos, corresponden exclusivamente a la justicia electoral. Son igualmente de su competencia las cuestiones preventivas de todo tipo de consulta popular, como asimismo la relativa a las elecciones y al funcionamiento de los partidos y de los movimientos políticos. Tiene la justicia electoral su propia estructura, y cito el artículo 274 que la describe diciendo que esta está integrada por un Tribunal Superior de Justicia Electoral, por los tribunales, por los juzgados, por las fiscalías y por los demás organismos a definirse en la ley, la cual determinará su organización y sus funciones. Su presupuesto se halla separado del presupuesto del Poder Judicial y sus miembros no lo son de aquel, a pesar de que los magistrados electorales son designados por la Corte Suprema de Justicia, en base a las ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura. Vale aclarar que la institución de la justicia electoral emerge en la Constitución en una de las secciones del capítulo 3 relativo al Poder Judicial,
lo que indicaría alguna ligación que no se traduce en un ejercicio jurisdiccional subordinado. Sí, es cierto, por disposición legal, los fallos de la última instancia electoral son impugnados ante la Corte Suprema de Justicia por la vía de la acción de inconstitucionalidad, pero los recursos procesales ordinarios a las decisiones de la justicia electoral no conducen a la intervención en alzada del Poder Judicial o de la jurisdicción ordinaria. Finalmente, en el espectro jurisdiccional de mi país se hallan los tribunales militares, cuya excepcionabilidad cede siempre ante la menor colisión con el ordenamiento jurídico común ordinario. No existe tampoco en la República del Paraguay una jurisdicción especial para los pueblos indígenas, los que no obstante son objeto de consideraciones especiales y específicas aplicadas en los procesos judiciales con singular atención a su cultura y a su derecho consuetudinario ancestral, lo que se traduce en normas procesales que facultan al juzgador incluso a aplicar tales normas consuetudinarias con el límite impuesto por los principios y garantías reconocidas en la Constitución y en el orden jurídico supranacional. El acotamiento de la justicia militar y las consideraciones de las cuestiones indígenas en la tarea de decir el derecho, si bien no consisten en puridad en jurisdicciones especiales, son elementos de salvaguarda equitativa de los valores que dan sustancias al preámbulo de la Constitución de la República del Paraguay, allanando las dificultades que condicionan su plena búsqueda y obtención. Por otra parte, al no existir una jurisdicción especial constitucional, la función de control que recae en el Poder Judicial, específicamente en la Corte Suprema de Justicia y especialmente en su sala constitucional, reclama de quienes llevamos tan alta responsabilidad la mayor atención a los valores y principios para que con su guía podamos aplicar las normas constitucionales de modo firme, pero siempre dispuesto a la reflexiva autoevaluación. La libertad lo amerita y nuestro deber lo impone, ya que aquella y la Constitución que la reconoce y ampara y garantiza quedan en la nada sin el ejercicio adecuado de la jurisdicción. Muchas gracias. Bien, agradecemos al ministro César Diesel, que nos ha realizado una interesante exposición sobre el tema jurisdicción ordinaria y jurisdicciones especiales y sistema de control de constitucionalidad con especial atención al régimen jurídico de la República de Paraguay. A continuación, corresponde que pasemos al coffee break, que tendremos por un espacio de tiempo, originalmente de 30 minutos. Vamos a tratar de ganar un poco el tiempo porque estamos un poco retrasados. Así que el coffee break ahí fuera lo pueden disfrutar.